El Valle de Ela se extiende a lo largo de aproximadamente 16 kilómetros en dirección este-oeste, atravesando la región de la Cefelá, aquella franja de tierras bajas que separa la llanura costera filistea de las montañas centrales de Judea. La elevación del valle oscila entre los 250 metros sobre el nivel del mar en su extremo occidental, cerca de las ciudades filisteas de Gat y Asdod, hasta alcanzar los 400 metros en su extremo oriental, donde las colinas comienzan su ascenso hacia Belén y Hebrón. Esta diferencia de 150 metros en elevación crea una pendiente gradual pero constante que resulta imperceptible al ojo no entrenado, manifestándose únicamente en el flujo estacional del arroyo que da nombre al valle. El wadi, término árabe para designar estos lechos fluviales intermitentes, permanece seco durante la mayor parte del año. Entre los meses de abril y octubre, cuando las precipitaciones en la región son prácticamente inexistentes, el cauce se reduce a una serie de pozas dispersas conectadas por tierra agrietada. El suelo del valle está compuesto principalmente por sedimentos aluviales depositados durante milenios de erosión, arcillas rojas ricas en óxido de hierro, limos de grano fino y gravas de piedra caliza transportadas desde las elevaciones circundantes. La composición calcárea del sustrato geológico, formado durante el período Cretácico hace aproximadamente 90 millones de años, domina la estructura mineral de toda la región. Las laderas que flanquean el valle presentan una inclinación media de 23 a 28 grados. Suficiente para dificultar el ascenso de formaciones militares organizadas pero no lo bastante empinada como para impedir el movimiento de infantería ligera o exploradores individuales. La vegetación en estas laderas durante la Edad del Hierro, periodo que comprende aproximadamente desde el año 1200 hasta el 500 antes de la Era Común, consistía principalmente en terebintos, encinas de Palestina y pistacheros silvestres. El terebinto, árbol del cual deriva el nombre hebreo del valle, Emek-Haela, alcanza alturas de entre 8 y 12 metros y produce una resina aromática utilizada en ceremonias religiosas y procesos de embalsamamiento. La orientación este-oeste del valle cumplía una función estratégica crucial en el contexto de las campañas militares del periodo. Los ejércitos que se aproximaban desde la costa, como era el caso de las fuerzas filisteas, encontraban en este corredor natural una ruta directa hacia el interior montañoso donde se asentaban las tribus israelitas. Las colinas calcáreas a ambos lados del valle servían como posiciones defensivas naturales, permitiendo a los ejércitos acampar en las alturas mientras mantenían vigilancia visual sobre el valle mismo. La distancia entre las dos crestas opuestas varía entre 800 metros y 1 kilómetro 200 metros, creando un espacio suficientemente amplio para despliegues tácticos pero lo bastante estrecho como para facilitar la comunicación visual y acústica entre posiciones elevadas. Durante el mes de junio, cuando tradicionalmente se ubica el enfrentamiento descrito en los textos antiguos, las temperaturas diurnas en el Valle de Ela alcanzan regularmente los 32 a 36 grados Celsius. La ausencia de nubosidad durante los meses estivales permite que la radiación solar incida directamente sobre las superficies calcáreas, las cuales reflejan el calor y crean ondulaciones visuales en el aire. Este fenómeno óptico, conocido como espejismo inferior, distorsiona la percepción de distancias y puede hacer que objetos ubicados a 500 o 600 metros parezcan considerablemente más cercanos o lejanos de lo que están en realidad. La humedad relativa en el valle durante el verano desciende frecuentemente por debajo del 30% durante las horas centrales del día, creando condiciones de sequedad extrema que afectan tanto a los tejidos expuestos de la piel humana como a los materiales orgánicos utilizados en equipamiento militar. El cuero, material fundamental en la fabricación de sandalias, correas de sujeción de armaduras, fundas de espadas y hondas, requiere hidratación regular para mantener su flexibilidad. La exposición prolongada a estas condiciones de aridez causa que el cuero se endurezca y agriete, comprometiendo la integridad estructural del equipamiento. Los campamentos de los ejércitos enfrentados se establecieron en las crestas opuestas del valle, siguiendo protocolos tácticos estándar del periodo. El ejército filisteo ocupó la cresta meridional, aquella que mira hacia el norte y recibe menos exposición solar directa durante las horas de la tarde. Esta posición ofrecía ventajas térmicas considerables. Las tiendas y refugios temporales construidos en la ladera norte de la cresta sur permanecían en sombra durante las últimas horas del día.
cuando el calor acumulado alcanza su punto máximo. El campamento se extendía a lo largo de aproximadamente 800 metros de la cresta, con las tiendas de mando situadas en el punto más elevado, a unos 420 metros sobre el nivel del mar. La organización interna de un campamento militar filisteo del período seguía principios de jerarquía estricta. Las evidencias arqueológicas de sitios contemporáneos como Tel Esafi, identificado con la antigua Gat, revelan que los campamentos filisteos adoptaban disposiciones concéntricas. El núcleo central albergaba las tiendas de los comandantes y la aristocracia militar, rodeadas por anillos sucesivos de soldados profesionales, tropas auxiliares y finalmente, en el perímetro exterior, los servicios de soporte, herreros, fabricantes de armaduras, cocineros y cuidadores de animales de carga. El perímetro del campamento estaba marcado por una empalizada ligera, no tanto como fortificación defensiva sino como demarcación territorial y control de acceso. El campamento israelita, establecido en la cresta septentrional, ocupaba una posición topográficamente similar pero con orientación opuesta. La ladera sur de esta cresta recibía exposición solar completa durante todo el día, creando condiciones térmicas significativamente más desafiantes para los ocupantes. La extensión del campamento era comparable a la del filisteo, sugiriendo fuerzas de magnitud similar, probablemente entre 3.000 y 5.000 combatientes por cada lado. Esta cifra se basa en cálculos logísticos. Un ejército en campaña requiere aproximadamente 20 litros de agua por soldado por día en condiciones de clima cálido, considerando tanto consumo humano como necesidades de los animales. Un campamento de 5.000 hombres necesitaría 100.000 litros diarios, cantidad que debe ser transportada desde fuentes de agua cercanas. El arroyo en el fondo del valle proporcionaba agua durante los meses de invierno y primavera, pero para el periodo estival, cuando ocurrió el enfrentamiento, las fuentes activas más cercanas se encontraban a varios kilómetros de distancia. Esto implicaba operaciones logísticas diarias, columnas de aguadores descendiendo por las laderas, llenando odres de cuero en manantiales distantes y retornando al campamento. Cada odre de cuero estándar del periodo tenía capacidad aproximada de 15 a 20 litros y pesaba entre 3 y 4 kilogramos cuando estaba vacío. Lleno, un odre alcanzaba un peso total de 18 a 24 kilogramos, carga que un hombre podía transportar sobre su espalda o mediante pértigas compartidas entre dos portadores. La distancia entre los dos campamentos, medida desde cresta a cresta atravesando el valle, era de aproximadamente 1.100 metros. Esta separación no era arbitraria sino tácticamente deliberada. A esta distancia, las armas de proyectiles del periodo, principalmente arcos compuestos y ondas, carecían de efectividad letal. Un arco compuesto bien construido, fabricado con capas laminadas de madera, tendón y cuerno, podía lanzar flechas a distancias superiores a los 300 metros. Pero la precisión y energía de penetración disminuían drásticamente más allá de los 150 metros. Las ondas, aunque capaces de lanzar proyectiles a velocidades superiores, también perdían efectividad a grandes distancias debido a la trayectoria parabólica pronunciada y la dificultad de apuntar con precisión. Esta separación creaba lo que los analistas militares modernos denominarían una tierra de nadie, espacio neutral que ninguno de los dos ejércitos controlaba directamente. El fondo del valle, con su lecho seco del arroyo y sus acumulaciones de piedras redondeadas por la erosión fluvial, permanecía vacío durante la mayor parte del día. Únicamente durante las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, cuando el calor disminuía, patrullas de reconocimiento de ambos bandos descendían cautelosamente para inspeccionar el terreno, buscar señales de movimientos enemigos y, ocasionalmente, intercambiar insultos rituales con sus contrapartes del bando opuesto. El gigante filisteo, designado en las fuentes antiguas como Goliat de Gat, portaba un conjunto de armamento que representa el estándar más elevado de la tecnología militar del Mediterráneo Oriental durante la Edad del Hierro temprana. Las descripciones textuales proporcionan detalles específicos sobre peso y dimensiones que, aunque posiblemente exagerados por propósitos narrativos, ofrecen información valiosa sobre los tipos de equipamiento utilizados por la élite militar filistea. El casco del guerrero era de bronce, aleación compuesta principalmente de cobre con aproximadamente 10 a 15% de estaño.
Esta proporción específica de metales produce un material considerablemente más duro que el cobre puro, con resistencia suficiente para deflectar golpes de espada o lanza mientras mantiene cierta ductilidad que previene fracturas frágiles. El proceso de fabricación de un casco de bronce requería habilidades metalúrgicas especializadas. El metal debía ser fundido a temperaturas cercanas a los 1000 grados Celsius, vertido en moldes de piedra o arcilla refractaria, y posteriormente martillado en frío para aumentar su dureza superficial mediante el proceso conocido como trabajo en frío o forja. El peso de un casco de bronce completo, con protección craneal, guardas laterales para las mejillas y protector nasal, oscilaba entre 2 y 3 kilogramos. Este peso descansaba enteramente sobre la cabeza y el cuello del portador, creando tensión constante en la musculatura cervical. Los cascos del periodo incorporaban acolchados interiores fabricados con lino o lana comprimida, materiales que absorbían parcialmente el sudor y proporcionaban separación entre el metal caliente y el cuero cabelludo. Sin embargo, bajo la exposición solar directa del Valle de Ela, el bronce del casco alcanzaba temperaturas superficiales que podían superar los 50 grados Celsius, convirtiendo la pieza protectora en fuente de incomodidad considerable. La cota de malla, o más precisamente la armadura de escamas, pesaba según las fuentes antiguas 5000 ciclos. El ciclo, unidad de peso del sistema mesopotámico adoptado ampliamente en el Levante, equivalía aproximadamente a 11 gramos en su variante estándar, aunque existían variaciones regionales. 5000 ciclos representarían 55 kilogramos de bronce, peso que resulta físicamente inverosímil para una armadura funcional. Los analistas modernos sugieren que esta cifra podría referirse a una unidad de medida diferente o representar una exageración textual. Una armadura de escamas funcional del periodo pesaba entre 25 y 35 kilogramos. Las armaduras de escamas se construían mediante la superposición de cientos o miles de placas metálicas individuales, cada una del tamaño aproximado de una uña humana o ligeramente mayor. Estas escamas, típicamente de forma rectangular u ovalada con esquinas redondeadas, se perforaban en sus bordes superiores y se cosían a un respaldo de cuero o textil resistente mediante hilo de lino encerado o tendones animales procesados. La disposición de las escamas seguía un patrón imbricado, similar a las tejas de un techo o las escamas de un pez, donde cada fila superior se superponía parcialmente sobre la inferior. Esta configuración permitía flexibilidad de movimiento mientras proporcionaba protección contra ataques de corte y penetración. La fabricación de una armadura completa de escamas requería trabajo intensivo. Cada escama individual debía ser cortada de láminas de bronce martillado, sus bordes limados para eliminar rebabas cortantes, y perforaciones cuidadosamente realizadas sin crear puntos de debilidad estructural. Una armadura estándar podía incorporar entre 1500 y 3000 escamas individuales, representando cientos de horas de trabajo artesanal especializado. El costo de tal pieza de equipamiento era prohibitivo para soldados comunes, únicamente la aristocracia militar y guerreros profesionales de élite podían permitirse este nivel de protección. El peso de la armadura se distribuía sobre los hombros y la cadera mediante un sistema de correas y cinturones de cuero. La distribución inadecuada del peso causaba fatiga muscular acelerada y, en casos extremos, podía comprometer la circulación sanguínea en las extremidades. Los guerreros entrenados desarrollaban musculatura específica en la espalda, hombros y core abdominal para soportar este peso durante periodos prolongados. Sin embargo, incluso para individuos bien acondicionados, portar 30 kilogramos de armadura bajo el sol mediterráneo de verano representaba un desafío fisiológico considerable. Las grebas, protectores de bronce para las espinillas y pantorrillas, añadían peso adicional a las extremidades inferiores. Cada greba pesaba aproximadamente 1,5 kilogramos a 2 kilogramos, y se sujetaba mediante correas de cuero que rodeaban la parte posterior de la pierna. El peso en las extremidades inferiores tiene efectos desproporcionados sobre el gasto energético del movimiento. Estudios modernos de biomecánica militar demuestran que 1 kilogramo adicional en el pie equivale aproximadamente a 5 kilogramos adicionales en la espalda en términos de costo metabólico durante la marcha. La lanza del guerrero poseía una asta descrita como similar al rodillo de un tejedor.
Los telares del periodo del Hierro utilizaban rodillos de madera dura, típicamente de roble o encina, con diámetros de entre 8 y 12 centímetros y longitudes que podían alcanzar los 2 metros. El asta de la lanza, probablemente fabricada de fresno o cornejo, maderas conocidas por su resistencia y elasticidad, tendría dimensiones comparables. Un asta de madera de 10 centímetros de diámetro y 2 metros de longitud pesa aproximadamente 4 a 5 kilogramos, dependiendo del contenido de humedad de la madera. La punta de lanza de hierro pesaba, según las fuentes, 600 ciclos o aproximadamente 6 kilogramos y medio. Esta punta de tamaño excepcional sería de tipo hoja, diseñada tanto para penetración mediante estocada como para corte mediante movimientos laterales. El hierro del periodo de la Edad del Hierro temprana era hierro forjado, no acero. Producido mediante reducción de mineral de hierro en hornos de temperatura relativamente baja que no alcanzaban el punto de fusión completo del metal. El resultado era una masa esponjosa de hierro mezclado con escoria que debía ser repetidamente calentada y martillada para consolidar el metal y expulsar las impurezas. El escudero que acompañaba al guerrero portaba el escudo corporal, pieza defensiva de gran tamaño que cubría la mayor parte del torso del combatiente. Los escudos del periodo se construían con marcos de madera sobre los cuales se tensaban múltiples capas de cuero endurecido. El cuero se trataba mediante inmersión en agua caliente con sal y posteriormente se dejaba secar bajo tensión, proceso que producía un material rígido capaz de deflectar golpes de espada y absorber el impacto de proyectiles. La superficie exterior del escudo frecuentemente se cubría con una capa delgada de bronce, tanto por protección adicional como por efecto psicológico. El destello del metal bruñido bajo el sol podía deslumbrar momentáneamente a los oponentes. David, el joven pastor proveniente de Belén, portaba equipamiento radicalmente diferente, característico no de la guerra formal sino de la vida pastoral en las colinas de Judea. Su vestimenta consistía en una túnica simple de lana tejida, prenda que llegaba aproximadamente hasta las rodillas y se sujetaba en la cintura mediante un cinturón de cuero o cuerda. La lana utilizada en estas túnicas provenía de ovejas de la variedad Abasi, raza adaptada al clima mediterráneo que produce lana de fibra gruesa particularmente adecuada para tejidos resistentes. El proceso de fabricación de la túnica comenzaba con el esquilado de las ovejas, típicamente realizado una vez al año durante la primavera. La lana cruda contenía lanolina, grasa natural que debía ser parcialmente removida mediante lavado en agua con cenizas de madera, que actuaban como agente alcalino suave. Después del lavado, la lana se cardaba para alinear las fibras, proceso que se realizaba utilizando cardas de madera con dientes de púas metálicas o de hueso. Las fibras cardadas se hilaban en hilo utilizando un uso de mano. Vara de madera de aproximadamente 30 centímetros de longitud con un peso en forma de disco en su extremo inferior que proporcionaba momento de inercia para mantener la rotación constante. El hilo de lana se tejía en telares verticales, estructuras simples consistentes en dos postes verticales con un travesaño horizontal superior del cual colgaban los hilos de urdimbre, tensados por pesos de arcilla o piedra atados a sus extremos inferiores. Los hilos de trama se pasaban horizontalmente entre los hilos de urdimbre utilizando una lanzadera, creando el tejido entrelazado. Una túnica completa requería aproximadamente 3 metros cuadrados de tela, representando varias semanas de trabajo de hilado y tejido. Las sandalias de David consistían en suelas de cuero grueso cortadas de pieles de ganado vacuno, el material más duradero disponible. La piel se curtía mediante inmersión prolongada en soluciones de taninos extraídos de cortezas de árboles, proceso que convertía la piel putrescible en cuero estable. Las suelas se ataban al pie mediante correas de cuero más delgado que pasaban entre los dedos y rodeaban el tobillo. Este diseño simple proporcionaba protección contra el terreno rocoso mientras permitía ventilación en el clima cálido. El cayado de pastor, herramienta fundamental de su oficio, era una vara de madera dura de aproximadamente 1,5 metros de longitud, frecuentemente con un extremo curvo natural formado por la bifurcación de una rama. Los pastores utilizaban estos cayados para múltiples propósitos: dirigir el movimiento de las ovejas mediante toques suaves, alcanzar y atraer animales que se alejaban del rebaño, y defenderse contra depredadores. La madera preferida era el almendro o el roble, especies que combinan resistencia estructural con peso manejable.
La bolsa de pastor que portaba David era de cuero suave, probablemente de piel de cabra, suspendida del hombro mediante una correa larga. Estas bolsas servían para transportar provisiones durante las largas jornadas en el campo, pan de cebada, queso de leche de oveja, pasas de uva y ocasionalmente frutos secos. El pan de cebada, alimento básico de las clases no aristocráticas, se elaboraba moliendo grano de cebada entre dos piedras circulares, mezclando la harina resultante con agua y sal, y cociendo la masa sobre piedras planas calentadas sobre fuego de carbón vegetal. La honda que llevaba David representa un arma de proyectiles sorprendentemente sofisticada a pesar de su aparente simplicidad. Las hondas del período consistían en una sección central cóncava de cuero suave o textil tejido, de la cual se extendían dos cuerdas de aproximadamente 60 a 80 centímetros de longitud. El material preferido para las cuerdas era el lino torcido, fibra que combina resistencia a la tracción con flexibilidad. El lino se obtenía de plantas de Linum muscitatissimum cultivadas específicamente para fibra. Los tallos se cosechaban cuando las plantas alcanzaban aproximadamente 1 metro de altura, se dejaban pudrir parcialmente en agua para separar las fibras de los tejidos leñosos mediante un proceso llamado enriado. Y posteriormente se machacaban y peinaban para extraer hebras continuas. Las fibras de lino se hilaban en hilos finos pero de gran resistencia mediante torsión en húmedo, técnica que aprovecha la capacidad de las fibras de lino de desarrollar mayor resistencia cuando están mojadas. Varios hilos se torcían juntos en configuración contraria a su torsión individual, creando cuerdas con resistencia a la rotura superior a 200 kilogramos fuerza. Más que suficiente para las tensiones generadas durante el uso de la honda. La bolsa central de la honda, que contenía el proyectil durante la rotación, se fabricaba frecuentemente de cuero de cabra suave pero resistente. Su forma cóncava, ligeramente elongada en dirección del eje de las cuerdas, facilitaba la retención del proyectil durante las rotaciones acelerativas y su liberación limpia en el momento preciso. Algunos diseños incorporaban perforaciones pequeñas en la bolsa para reducir la resistencia aerodinámica y producir un silbido característico durante la rotación, efecto intimidatorio además de funcional. El dominio de la honda requería entrenamiento extensivo que típicamente comenzaba en la infancia. Los pastores jóvenes practicaban durante años, inicialmente con objetivos estáticos a distancias cortas, progresando gradualmente a blancos móviles y distancias mayores. La técnica implicaba sostener un extremo de la cuerda firmemente en la mano, mientras el otro extremo se mantenía con un lazo flojo que permitía su liberación. El hondero iniciaba un movimiento rotatorio, típicamente por encima de la cabeza o lateralmente, acelerando progresivamente hasta que el proyectil alcanzaba la velocidad deseada. En el momento óptimo, se liberaba el extremo no fijo de la cuerda, permitiendo que el proyectil continuara su trayectoria tangencial. La velocidad que un hondero experto podía impartir a un proyectil excedía los 100 km por hora, y honderos excepcionales podían alcanzar velocidades cercanas a los 150 km por hora. A estas velocidades, un proyectil de piedra caliza de aproximadamente 100 gramos poseía energía cinética suficiente para fracturar huesos, penetrar armaduras ligeras y a distancias cortas, incluso abollar bronce de varios milímetros de espesor. David se acercó al lecho del arroyo que atravesaba el valle durante las primeras horas de la mañana. Cuando la temperatura del aire aún permanecía por debajo de los 25 grados Celsius y la luz oblicua del sol naciente creaba contrastes pronunciados sobre las superficies irregulares de las piedras acumuladas en el cauce. El lecho del wadi, seco en superficie pero conteniendo humedad residual a pocos centímetros de profundidad, estaba cubierto por acumulaciones de cantos rodados y guijarros depositados durante las crecidas estacionales. Estos depósitos aluviales representaban el resultado de miles de años de erosión y transporte fluvial. Las piedras se originaban en los afloramientos calcáreos de las colinas circundantes, donde la acción del agua de lluvia infiltrada, ligeramente ácida debido al dióxido de carbono disuelto, disolvía gradualmente el carbonato de calcio que constituye la piedra caliza. Los fragmentos desprendidos, inicialmente angulosos e irregulares, eran transportados cuesta abajo durante las tormentas invernales. Proceso durante el cual los bordes afilados se desgastaban mediante colisiones repetidas con otras piedras y con el lecho rocoso del arroyo.
El grado de redondeamiento de una piedra fluvial correlaciona directamente con la distancia que ha sido transportada y el tiempo que ha permanecido en transporte activo. Las piedras que David examinaba, redondeadas y suaves al tacto, habían viajado probablemente varios kilómetros desde sus puntos de origen, experimentando miles o decenas de miles de impactos durante su tránsito. Este proceso de abrasión eliminaba no solo las irregularidades superficiales sino también las piedras con debilidades estructurales internas, fracturas, planos de clivaje o inclusiones de minerales más blandos. Las piedras que sobrevivían hasta alcanzar el redondeamiento completo eran, por selección natural geológica, las más densas y estructuralmente homogéneas disponibles. David seleccionó 5 piedras, número que probablemente refleja tanto consideraciones prácticas como posibles significados simbólicos perdidos en la transmisión textual. Los criterios de selección para proyectiles de onda son específicos y demandantes. El tamaño óptimo para un proyectil de onda manual oscila entre 4 y 6 centímetros de diámetro. Dimensión que permite ajuste seguro en la bolsa de cuero mientras mantiene masa suficiente para retener momento tras el lanzamiento. Piedras más pequeñas, aunque más fáciles de acelerar, pierden velocidad rápidamente debido a la resistencia aerodinámica. Piedras más grandes son difíciles de acelerar a velocidades letales. La forma ideal es esférica o ligeramente elipsoidal. La esfericidad minimiza la resistencia aerodinámica durante el vuelo y asegura trayectorias predecibles sin desviaciones causadas por rotación asimétrica. David examinó cada piedra cuidadosamente, haciéndola rodar en su palma, sintiendo su peso y equilibrio. La densidad de la piedra caliza de la región oscila entre 2.3 y 2.7 gramos por centímetro cúbico, dependiendo de la porosidad y el contenido de impurezas minerales. Una piedra esférica de 5 centímetros de diámetro con densidad de 2.5 gramos por centímetro cúbico pesa aproximadamente 82 gramos. La superficie de las piedras seleccionadas estaba fría al tacto debido a la evaporación de la humedad residual y la masa térmica relativamente alta de la piedra en comparación con el aire circundante. Durante la noche, las piedras en el lecho del arroyo irradiaban calor hacia el cielo nocturno despejado, enfriándose varios grados por debajo de la temperatura del aire. Esta diferencia térmica causaba condensación de rocío sobre sus superficies, dejando una película delgada de agua que evaporaba lentamente durante las primeras horas de la mañana. David colocó las 5 piedras en su bolsa de cuero, donde se asentaron en el fondo, creando un peso familiar contra su cadera. El peso total de las 5 piedras, aproximadamente 400 gramos, era insignificante comparado con las cargas que normalmente transportaba durante sus jornadas pastoriles. Corderos recién nacidos que debían ser llevados de regreso al redil, recipientes de agua, provisiones para varios días en el campo. La convocación para el combate singular ocurrió durante las horas medias de la mañana, cuando el sol había ascendido aproximadamente 30 grados sobre el horizonte oriental y el calor comenzaba a acumularse en el valle. El guerrero filisteo descendió de las posiciones de su campamento siguiendo una ruta que minimizaba el gasto energético, un sendero diagonal a través de la ladera sur que reducía la pendiente efectiva. Su armadura completa, con un peso total de aproximadamente 45 a 50 kilogramos incluyendo el casco, la cota de escamas, las grebas, la espada corta suspendida de un cinturón y el escudo portado por su asistente, representaba casi la mitad de su probable peso corporal. Un guerrero de la estatura y constitución física descritas en las fuentes antiguas pesaría entre 90 y 110 kilogramos. La adición de 50 kilogramos de equipamiento incrementaba la carga total que sus sistemas musculoesquelético y cardiovascular debían soportar en aproximadamente 55%. Cada paso descendiendo la ladera requería contracción controlada de los músculos cuádriceps del muslo para frenar el descenso y prevenir caídas. El peso adicional de la armadura multiplicaba las fuerzas de compresión sobre las articulaciones de las rodillas y los tobillos. El descenso desde la cresta del campamento hasta el fondo del valle, una distancia vertical de aproximadamente 100 metros recorrida sobre una distancia inclinada de 350 a 400 metros. Requería entre 10 y 15 minutos de marcha cuidadosa. El ritmo era deliberadamente lento, no solo por las limitaciones mecánicas impuestas por el peso de la armadura sino también por consideraciones tácticas. Una aproximación apresurada podría interpretarse como ansiedad o debilidad,
mientras que un avance medido proyectaba confianza y control. El escudero que acompañaba al guerrero marchaba ligeramente adelante y a la izquierda, posición que le permitía interponer el gran escudo corporal entre su señor y cualquier proyectil proveniente del lado israelita del valle. El escudero portaba también su propia carga, el escudo pesaba entre 15 y 20 kilogramos. Y él mismo llevaba armadura ligera consistente en una túnica acolchada de lino multicapa y posiblemente un casco simple de cuero endurecido con refuerzos metálicos. Mientras el guerrero filisteo descendía, David iniciaba su propia aproximación desde la cresta norte del valle. Sin la carga de armadura pesada, su descenso era considerablemente más rápido y requería menos esfuerzo cardiovascular. Su equipamiento total, incluyendo la túnica, las sandalias, la bolsa con las 5 piedras y el cayado de pastor, pesaba menos de 3 kilogramos. Esta disparidad en carga afectaba no solo la velocidad de movimiento sino también el estado fisiológico al momento del encuentro. El gasto energético humano durante la marcha cuesta abajo con carga es aproximadamente 3.5 veces el gasto basal metabólico multiplicado por la masa corporal total y la duración de la actividad. Para el guerrero filisteo, con masa combinada de cuerpo y equipamiento de aproximadamente 145 kilogramos, 15 minutos de descenso representaban un gasto energético de aproximadamente 150 kilocalorías. Este gasto, aunque modesto en términos absolutos, ocurría después de probablemente semanas de campamento con dieta de campaña y en contexto de temperaturas ambientales elevadas que incrementaban la demanda de disipación térmica. La termorregulación en un individuo portando armadura metálica bajo exposición solar directa presenta desafíos fisiológicos significativos. El bronce de la armadura, con conductividad térmica aproximadamente 20 veces superior a la del tejido humano, absorbe radiación solar y conduce calor hacia el cuerpo. Simultáneamente, la armadura impide la evaporación del sudor desde la piel cubierta, bloqueando el mecanismo primario de enfriamiento del cuerpo humano. El resultado es acumulación progresiva de calor corporal que puede elevar la temperatura central varios grados por encima del nivel basal de 37 grados Celsius. David, con vestimenta ligera de lana que permitía circulación de aire y evaporación eficiente del sudor, mantenía homeostasis térmica con considerablemente menos estrés fisiológico. La lana, a pesar de ser material aislante en configuraciones densas, cuando se teje en telas relativamente abiertas permite paso de aire mientras proporciona protección contra la radiación solar directa. Las fibras de lana absorben hasta 30% de su peso en humedad antes de sentirse mojadas al tacto, funcionando como reservorio temporal para el sudor antes de que se evapore desde la superficie del tejido. Los dos combatientes convergían hacia un punto en el centro del valle, aproximadamente equidistante de ambas crestas. El suelo en este punto era relativamente plano, compuesto de sedimentos aluviales finos con dispersión de piedras de tamaño medio. La superficie estaba seca y polvorienta, cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo calcáreo fino que se elevaban brevemente antes de sedimentar de nuevo. Este polvo consistía en partículas de carbonato de calcio con diámetros típicamente entre 1 y 50 micrómetros, lo suficientemente finas como para permanecer suspendidas en aire quieto durante varios minutos. La distancia entre los combatientes se reducía gradualmente, 300 metros, 250 metros, 200 metros. A 200 metros, los detalles visuales de cada combatiente se volvían claramente discernibles para el otro. El guerrero filisteo podía observar la juventud del oponente que se aproximaba, la ausencia de armadura, el equipamiento pastoral. David podía evaluar la estatura del guerrero filisteo, el destello del bronce bajo el sol, el tamaño del escudo portado por el asistente. A 150 metros, rango en el cual arqueros competentes podían comenzar a intentar disparos con expectativas razonables de precisión, ninguno de los dos combatientes portaba arcos. El guerrero filisteo confiaba en su lanza para combate a distancia media y su espada para combate cercano. David portaba únicamente su honda, arma cuya efectividad requiere distancias considerablemente menores que 150 metros para garantizar precisión contra un blanco del tamaño de un torso humano. A 100 metros, la separación habitual para el comienzo de combates singulares formales, el guerrero filisteo se detuvo y pronunció su desafío ritual. Las palabras,
proyectadas a través del valle mediante la acústica natural creada por las laderas paralelas, habrían sido claramente audibles tanto para David como para los miles de soldados observando desde ambas crestas. La propagación del sonido en aire seco a temperatura de 30 grados Celsius ocurre a velocidad de aproximadamente 349 metros por segundo, permitiendo que las palabras llegaran al oyente tras un retraso de aproximadamente 0.3 segundos, imperceptible para percepción humana normal. David continuó avanzando mientras el guerrero filisteo hablaba, reduciendo la distancia a 80 metros, luego 60 metros. El guerrero filisteo, interpretando probablemente este avance continuo como irreverencia o incomprensión de los protocolos de combate formal, avanzó también, acompañado de cerca por su escudero. A 40 metros, distancia a la cual comenzaba el rango óptimo para uso de onda contra blanco humano, David se detuvo. David extrajo una de las 5 piedras de su bolsa y la colocó en la sección central de cuero de su onda. Sus dedos, callosos por años de trabajo pastoral, manipularon automáticamente las cuerdas de lino, ajustando la posición de la piedra para centrado óptimo. La mano derecha, asumiendo que David era diestro como aproximadamente 90% de poblaciones humanas, sostenía firmemente el extremo fijo de la onda, mientras la mano izquierda mantenía el extremo liberable mediante un lazo flojo alrededor del dedo índice. El movimiento rotatorio comenzó con amplitud pequeña, casi tentativa, permitiendo que la piedra se asentara en la bolsa de cuero bajo la acción de la fuerza centrífuga generada por la rotación inicial. Con cada revolución, David incrementaba gradualmente la velocidad angular mediante impulsos precisos de su brazo y muñeca. La trayectoria de la rotación era vertical, con la onda girando en un plano aproximadamente perpendicular al suelo, pasando por encima de su cabeza en la parte superior del arco y cerca de su rodilla en la parte inferior. La aceleración centrípeta experimentada por la piedra durante la rotación es proporcional al cuadrado de la velocidad angular multiplicado por el radio de rotación. Con un radio de rotación de aproximadamente 80 centímetros, la distancia desde el punto de pivote en la mano de David hasta la piedra en la bolsa, y asumiendo una velocidad de rotación de 3 revoluciones por segundo durante las rotaciones finales, la piedra experimentaba aceleración centrípeta de aproximadamente 280 metros por segundo cuadrado, o aproximadamente 28 veces la aceleración de la gravedad terrestre. Esta aceleración se traducía en fuerza centrífuga, sensación de tirón hacia afuera experimentada en el marco de referencia rotatorio, de aproximadamente 23 newtons o 2.3 kilogramos fuerza. Esta fuerza tensaba las cuerdas de lino de la onda, y David podía sentir esta tensión incrementándose con cada aceleración adicional del movimiento rotatorio. La percepción táctil de esta tensión, desarrollada a través de años de práctica, le informaba sobre la velocidad de la piedra sin necesidad de medición visual directa. Después de aproximadamente 6 a 8 revoluciones completas, cuando la velocidad angular y la tensión percibida alcanzaron el nivel óptimo, David liberó el extremo no fijo de la onda en el momento preciso en que la piedra pasaba por el punto de su trayectoria circular más directamente alineado con el objetivo. La liberación del extremo de la cuerda eliminaba una de las restricciones que mantenían la piedra en movimiento circular, permitiendo que continuara en movimiento lineal tangencial a su trayectoria circular anterior. La velocidad lineal de la piedra en el momento de liberación era el producto de la velocidad angular y el radio de rotación. Con 3 revoluciones por segundo, equivalentes a 18.85 radianes por segundo, y radio de 0.8 metros. La velocidad lineal era aproximadamente 15 metros por segundo o 54 kilómetros por hora. Honderos excepcionales podían alcanzar velocidades superiores mediante rotación más rápida y técnicas de aceleración que incorporaban movimiento del torso completo además del brazo, potencialmente duplicando o triplicando esta velocidad de salida. La piedra, una vez liberada, se convertía en proyectil balístico sujeto únicamente a la gravedad y la resistencia aerodinámica. Su trayectoria seguía una parábola determinada por su velocidad inicial, ángulo de lanzamiento y aceleración gravitacional constante de 9.81 metros por segundo cuadrado hacia abajo. Para un blanco a 40 metros de distancia, con la onda rotando en plano vertical y liberación ejecutada cuando la piedra pasaba por el punto superior de su trayectoria circular, el ángulo de lanzamiento sería cercano a horizontal o ligeramente ascendente.
El tiempo de vuelo para un proyectil lanzado horizontalmente a 15 metros por segundo recorriendo distancia horizontal de 40 metros es aproximadamente 2.67 segundos. Durante este tiempo, la gravedad aceleraría el proyectil hacia abajo, causando descenso vertical que debe ser compensado por el lanzador mediante ángulo de elevación apropiado. Para distancia de 40 metros, el ángulo de elevación óptimo, considerando resistencia aerodinámica moderada, sería aproximadamente 3 a 5 grados por encima de horizontal. La resistencia aerodinámica sobre la piedra en vuelo es proporcional al cuadrado de su velocidad, el área de su sección transversal y el coeficiente de arrastre que depende de su forma. Para una piedra esférica de 5 centímetros de diámetro volando a 15 metros por segundo a través de aire a nivel del mar y 30 grados Celsius, la fuerza de arrastre es aproximadamente 0.05 newtons. La fuerza de arrastre, pequeña comparada con el peso de la piedra de 0.8 newtons, era suficiente para causar desaceleración perceptible durante el vuelo. Esta desaceleración reduce la velocidad final de impacto a aproximadamente 14 metros por segundo si la velocidad inicial fue 15 metros por segundo. Sin embargo, honderos expertos alcanzaban velocidades considerablemente superiores. Con velocidad de salida de 40 metros por segundo, alcanzable mediante técnica óptima, el tiempo de vuelo para 40 metros se reduce a aproximadamente un segundo. Y la velocidad de impacto permanece cerca de 38 metros por segundo. La energía cinética de la piedra de 82 gramos viajando a 38 metros por segundo es aproximadamente 59 joules, comparable a la energía de una pistola de baja potencia a corta distancia. El impacto de un proyectil de esta energía contra el cráneo humano protegido únicamente por casco de bronce de 3 milímetros de espesor produce resultados complejos dependiendo del ángulo exacto de impacto y las propiedades del bronce específico. El bronce tiene límite elástico de aproximadamente 200 megapascales para aleaciones estándar de cobre-estaño. Un impacto puntual de 59 joules distribuido sobre el área de contacto de aproximadamente 2 centímetros cuadrados genera presión instantánea que puede exceder este límite elástico localmente, causando deformación permanente del metal. Si el impacto ocurre en ángulo perpendicular contra superficie plana del casco, la energía se distribuye relativamente uniformemente y el bronce puede deformarse sin fracturarse. Sin embargo, si el impacto ocurre contra borde o área con curvatura pronunciada, las concentraciones de tensión pueden causar fractura localizada. Además, incluso sin penetración del casco, la aceleración instantánea transmitida al cráneo subyacente puede ser suficiente para causar conmoción cerebral o trauma cerebral más severo. El cráneo humano adulto tiene resistencia a compresión de aproximadamente 15 megapascales pero resistencia considerablemente menor a impactos localizados. La transmisión de momento desde el proyectil a través del casco al cráneo causa aceleración súbita del cerebro dentro de la cavidad craneal. El cerebro, suspendido en líquido cefalorraquídeo, puede impactar contra las superficies interiores del cráneo durante esta aceleración, produciendo contusiones y, potencialmente, pérdida de conciencia. La precisión con la cual David debía ejecutar este lanzamiento, considerando que su objetivo era específicamente la cabeza del guerrero filisteo en lugar de su torso más grande pero protegido por armadura de escamas, requería control extraordinario. La cabeza humana tiene dimensiones aproximadas de 20 a 25 centímetros de altura y 14 a 18 centímetros de anchura. A distancia de 40 metros, esto representa ángulo visual de aproximadamente 3 grados de altura y 2 grados de anchura. Blanco que requiere precisión en el lanzamiento dentro de aproximadamente más o menos 1 grado en ambos planos horizontal y vertical. La variabilidad en lanzamiento humano de proyectiles, incluso para atletas altamente entrenados, típicamente excede esta precisión requerida. Sin embargo, el contexto específico del encuentro proporcionaba ventajas, el guerrero filisteo estaba avanzando directamente hacia David en lugar de moverse lateralmente, reduciendo la necesidad de compensar movimiento lateral. Además, estaba hablando, posiblemente con boca abierta y cabeza erecta, presentando blanco relativamente estacionario durante al menos varios segundos. La piedra recorrió la distancia entre el punto de liberación y su objetivo en aproximadamente un segundo, tiempo durante el cual el guerrero filisteo, todavía pronunciando su desafío o provocación,
Tenía capacidad teórica de observar el proyectil aproximándose y reaccionar. Sin embargo, múltiples factores conspiraban contra detección y reacción efectiva. Primero, el tamaño pequeño del proyectil, 5 centímetros de diámetro, lo hacía difícil de detectar visualmente a distancia. Especialmente contra el fondo visual complejo del valle con sus rocas dispersas y vegetación escasa. Segundo, la velocidad del proyectil significaba que recorría 40 metros por segundo, movimiento demasiado rápido para seguimiento visual detallado por visión periférica. Tercero, y quizás más importante, el guerrero filisteo probablemente no anticipaba ataque con arma de proyectil a esta distancia relativamente corta, esperando en cambio el patrón convencional de combate singular que implicaría aproximación adicional seguida de combate cuerpo a cuerpo con lanzas y espadas. El tiempo de reacción humana a estímulo visual inesperado es típicamente 200 a 300 milisegundos. Incluso si el guerrero detectaba el proyectil inmediatamente después de su lanzamiento, apenas tendría tiempo para iniciar movimiento evasivo antes del impacto. Movimientos evasivos efectivos requieren no solo iniciación de actividad muscular sino también aceleración de masa corporal significativa, proceso que requiere tiempo adicional. Con armadura pesada incrementando inercia rotacional y traslacional, la capacidad del guerrero para ejecutar movimientos evasivos rápidos estaba severamente comprometida. El impacto ocurrió en la región frontal del cráneo, posiblemente en la frente por encima del puente nasal. Área típicamente no cubierta completamente por cascos de diseño estándar del periodo que priorizaban protección de la corona craneal y áreas laterales mientras permitían visión frontal sin obstrucción excesiva. Alternativamente, el impacto pudo ocurrir contra el casco mismo, en cuyo caso la transmisión de energía a través del metal al cráneo habría sido el mecanismo primario de trauma. El sonido del impacto, un golpe seco y contundente audible claramente en el silencio tenso del valle, habría alcanzado los oídos de los observadores en las crestas opuestas aproximadamente 0.15 segundos después del impacto mismo. Dada la distancia de 50 a 60 metros desde el punto de impacto hasta las posiciones más cercanas de los ejércitos observantes. Este sonido, combinado con el colapso súbito del guerrero, confirmaba para todos los presentes que algo definitivo había ocurrido. El escudero, posicionado ligeramente adelante y a la izquierda del guerrero, habría tenido ángulo visual inadecuado para observar el lanzamiento de David o la trayectoria del proyectil hasta el momento inmediatamente anterior al impacto. Su reacción inicial probablemente fue confusión, el guerrero que momentos antes avanzaba con confianza hacia un oponente aparentemente mal equipado yacía ahora en el suelo, inmóvil o convulsionando. La caída del guerrero desde posición erguida hasta el suelo implicaba descenso vertical de aproximadamente 1.8 a 2 metros para su centro de masa, ocurriendo en aproximadamente 0.6 segundos de caída libre. El impacto resultante con el suelo, con la masa combinada del guerrero y su armadura de 145 kilogramos cayendo desde esta altura, generaba fuerza considerable. El suelo del valle, compuesto de sedimentos aluviales compactos pero no completamente sólidos, cedía ligeramente bajo este impacto, creando depresión superficial y levantando nube de polvo calcáreo que se dispersaba lentamente en el aire quieto de la mañana. En los momentos inmediatamente siguientes al colapso del guerrero filisteo, el valle experimentaba silencio antinatural. Los miles de soldados en ambas crestas, que momentos antes habían estado produciendo ruido de fondo constante mediante conversaciones murmuradas, movimientos de equipamiento y respiraciones colectivas, ahora guardaban silencio absoluto. Este silencio no era meramente ausencia de sonido humano, era suspensión colectiva de actividad mientras cerebros procesaban evento que había violado expectativas establecidas. El silencio permitía que sonidos normalmente imperceptibles se volvieran audibles, el zumbido de insectos en las plantas de terebinto en las laderas, el chasquido ocasional de ramas secas expandiéndose bajo el calor creciente del día, el siseo casi inaudible del viento térmico comenzando a desarrollarse conforme el aire sobre el fondo del valle se calentaba y ascendía. Estos sonidos, presentes constantemente pero usualmente enmascarados por ruido humano, ahora dominaban el ambiente acústico del valle. David permanecía en su posición, probablemente todavía sosteniendo la honda en su mano derecha, las otras 4 piedras descansando en su bolsa. Su propia respiración,
acelerada por la descarga de adrenalina asociada con confrontación violenta, comenzaba a normalizarse gradualmente. La frecuencia cardíaca, que probablemente se había elevado a 130 o 140 latidos por minuto durante la aproximación y el lanzamiento, disminuiría progresivamente hacia su nivel basal de 60 a 70 latidos por minuto en los minutos subsecuentes. El escudero del guerrero caído dejó caer el gran escudo corporal que había estado sosteniendo y se arrodilló junto a su señor. Sus manos, entrenadas en el manejo de equipamiento militar pero no necesariamente en evaluación médica, exploraban torpemente buscando signos de respiración o pulso. El casco de bronce, si había sido impactado directamente, probablemente mostraba deformación visible, abolladura cóncava marcando el punto de impacto. Si el impacto había sido en frente descubierta, una contusión o laceración del cuero cabelludo sería visible, posiblemente con sangrado activo. La sangre del cuero cabelludo, debido a la rica vascularización de esta área, fluye copiosamente incluso de heridas relativamente superficiales. En el caso de fractura craneal o penetración parcial del cráneo, fragmentos de hueso podrían ser palpables bajo la piel lacerada. Y la herida podría estar sangrando tanto sangre roja oxigenada de vasos superficiales como sangre más oscura de circulación venosa profunda o incluso sangrado de vasos meníngeos bajo el cráneo. El polvo levantado por la caída comenzaba a sedimentar, partículas descendiendo bajo gravedad a velocidades determinadas por su tamaño y densidad según la ley de Stokes. Partículas de 1 micrómetro de diámetro sedimentan a aproximadamente 0.0001 centímetros por segundo y pueden permanecer suspendidas durante horas. Partículas de 10 micrómetros sedimentan a aproximadamente 0.003 centímetros por segundo. Partículas de 50 micrómetros, el extremo superior del rango de polvo fino del valle, sedimentan a aproximadamente 0.08 centímetros por segundo y se depositan en superficie en minutos. La temperatura del aire continuaba incrementándose. El sol, ahora aproximadamente 45 grados sobre el horizonte, irradiaba aproximadamente 900 watts por metro cuadrado sobre superficies perpendiculares a sus rayos. El suelo del valle, con albedo bajo debido a su contenido de materia orgánica oscurecida y minerales de hierro, absorbía la mayoría de esta radiación en lugar de reflejarla, convirtiendo energía electromagnética en calor que elevaba la temperatura superficial del suelo potencialmente a 50 o 60 grados Celsius. Este calentamiento del suelo iniciaba convección térmica, aire en contacto con el suelo caliente se expandía, disminuyendo su densidad y comenzando a ascender. Aire más fresco de elevaciones mayores descendía para reemplazarlo, creando circulación convectiva que se manifestaba como brisa suave ascendiendo por las laderas del valle durante las horas centrales del día. Este viento térmico, típicamente de velocidad modesta de 2 a 5 km por hora, era apenas perceptible como movimiento de aire pero suficiente para transportar el polvo fino residual hacia las elevaciones, dispersándolo gradualmente hasta que la concentración de partículas suspendidas retornara a niveles ambientales normales. Los ejércitos en las crestas permanecían inmóviles, cada soldado procesando individualmente las implicaciones del evento presenciado. Las expectativas culturales y protocolos establecidos para combate singular dictaban que el desenlace del encuentro entre campeones individuales tenía significancia más allá del destino personal de los combatientes, potencialmente determinando el resultado del conflicto más amplio sin necesidad de batalla campal que causaría bajas masivas en ambos bandos. Sin embargo, la transición desde el momento de colapso de un campeón hasta acción colectiva de los ejércitos no era instantánea ni automática. Requería procesamiento por líderes militares, deliberación sobre adherencia a protocolos versus ventaja táctica y comunicación de decisiones a lo largo de líneas de comando. Este proceso tomaba tiempo medido en minutos, durante los cuales el valle permanecía en su estado de suspensión antinatural, como si el tiempo mismo hubiera desacelerado en respuesta al impacto de una piedra de 82 gramos viajando a 40 metros por segundo. El análisis frío de la mecánica del encuentro revela la convergencia de factores múltiples, tecnologías militares asimétricas optimizadas para diferentes contextos de combate, fisiología humana bajo estrés térmico y mecánico, balística de proyectiles en régimen subsónico y dinámica social de confrontación violenta ritualizada.
El desenlace, aunque dramático en sus consecuencias, surgía inevitablemente de las propiedades físicas de los sistemas involucrados: masa, aceleración, momento, energía cinética, resistencia material. Umbral de trauma biomecánico. El valle retenía el silencio mientras el sol continuaba su arco ascendente y el calor se acumulaba en el aire quieto. La brisa térmica comenzaba a transportar el polvo calcáreo hacia las alturas, donde se dispersaba en capas atmosféricas más elevadas. Las partículas más finas, aquellas de menos de 5 micrómetros de diámetro, permanecerían suspendidas durante horas, viajando potencialmente varios kilómetros antes de depositarse finalmente sobre vegetación distante o cuerpos de agua. El cuerpo del guerrero caído yacía inmóvil en el suelo del valle. La armadura de bronce, diseñada para proteger contra lanzas, espadas y flechas, había demostrado ser inadecuada contra la física simple de un proyectil de piedra acelerado a velocidad suficiente. El escudero permanecía arrodillado, sus manos todavía explorando en busca de signos vitales que probablemente ya habían cesado o se encontraban críticamente comprometidos. David observaba desde su posición, la honda ahora colgando floja en su mano. Su respiración se había normalizado. El peso de las 4 piedras restantes en su bolsa le recordaba que había preparado múltiples proyectiles, precaución que resultó innecesaria. La primera piedra, seleccionada cuidadosamente del lecho del arroyo por su forma esférica, densidad apropiada y ausencia de defectos estructurales, había cumplido su función con eficiencia terminal. La convergencia de eventos que condujo a este momento específico en el valle había sido determinada por cadenas causales que se extendían años hacia el pasado: el entrenamiento de David como pastor, desarrollando habilidad con la honda durante incontables horas protegiendo rebaños contra depredadores, la fabricación de la armadura del guerrero filisteo. Proceso que consumió semanas de trabajo especializado pero que no anticipó amenazas balísticas de alta velocidad a distancias medias, las decisiones tácticas que posicionaron ambos ejércitos en este valle específico en este momento específico. El valle continuaba su existencia geológica indiferente, sus formaciones calcáreas habiendo presenciado incontables eventos humanos a lo largo de milenios y destinadas a presenciar incontables más en los milenios venideros. El Wadi continuaría su ciclo estacional de flujo y sequía. Las piedras en su lecho continuarían su proceso de redondeamiento bajo la acción de torrentes invernales. Los terebintos en las laderas continuarían su crecimiento lento, añadiendo anillos anuales invisibles dentro de sus troncos.